Muy buenas tardes tenga cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos, que me escuchan esta preciosa tarde. Primero que nada, quisiéramos ir a Dios en oración, pedirle a Dios su dirección, porque este mensaje va a ser totalmente para los cristianos, para aquel que ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Entonces, este mensaje no es para aquel que no conoce a Cristo, pero para usted como cristiano. Por eso vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder explicar lo que Cristo nos enseñó en Mateo capítulo 9. Y el tema de esta tarde va a ser el llamado para servir. Señor y Padre nuestro, le queremos dar gracias solamente a usted, porque usted merece la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, porque usted es nuestro Dios y reconocemos que nada existe sin usted. Y en esta hermosa tarde pedimos que ilumine nuestra mente, que usted me pueda usar como pastor de la iglesia Antioquía para el pueblo suyo y poder alimentar a su pueblo. Pedimos, Señor, que usted traiga la convicción al corazón de cada uno de nosotros y que podamos, Señor, prestar atención a la recomendación que usted nos ha dejado a través de su palabra. Señor, pedimos su bendición sobre cada uno de mis hermanos, especialmente aquellos, Señor, que se encuentran con una deficiencia de salud. Y Señor, sabemos que el virus del coronavirus
es muy contagiosa y Padre Santo, queremos que nos libre a sus hijos de toda esa contaminación. Prepárenos para juntarnos un día, abrir las puertas de la iglesia, pero por mientras, Dios, usted hable en nuestro corazón a través de su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias, si tiene su Biblia, en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vamos a leer comenzando del versículo 35. 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo primero que quisiera indicar es que Jesucristo había estado recorriendo ciudades y aldeas. Y en esta ocasión, aquí Mateo escribe, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. Usted y yo quizás sepamos qué quiere decir una aldea, ¿verdad? Una ciudad. Bueno, la ciudad tiene una población más grande que una aldea. La aldea tiene una población más pequeña. Pero lo interesante es que en cada ciudad, en cada aldea, había sinagogas, y en estas sinagogas Jesucristo entraba para enseñar. Él entraba y él siempre entraba con el propósito de enseñar. Entonces, ¿qué era lo que él enseñaba? Bueno, la Biblia nos enseña en el versículo 35 que él predicaba el evangelio del reino. ¿Qué era lo que enseñaba? Él predicaba el evangelio del reino, las buenas noticias del reino. Pero antes de llegar allí, nosotros en la actualidad tenemos muchas iglesias alrededor de nuestra ciudad o en alguna aldea, pueblecito, donde quiera hay iglesias. Donde quiera que usted va a encontrar una iglesia. Es más, hay calles, ¿verdad? Aquí en Dallas, por ejemplo, la calle Ferguson, está una iglesia casi en cada esquina. Muchas iglesias. La cosa es, ¿qué es lo que estamos enseñando en nuestras iglesias? Bueno, la gente no necesita conocer lo que está pasando en nuestro mundo, porque usted y yo sabemos exactamente lo que está pasando en la actualidad. Hay muchos problemas, muchas dificultades, tantas para enumerar que nos espantaría de todo lo malo, todo lo que está sucediendo, y no necesitamos nosotros saber de eso porque ya las noticias, ¿verdad?, nos anuncian todas las noches
lo que está pasando. Lo más importante es predicar las buenas noticias del reino, las buenas noticias del reino de Dios. Y como este verso 35 dice que Él sanaba todas las enfermedades de aquellas personas que venían a Él y toda dolencia que estaba en el pueblo. Jesucristo tenía el poder para sanar enfermos y para traer alivio al doliente. Una cosa es estar enfermo y otra cosa es estar doliente. Un enfermo es aquella persona que tiene una enfermedad, una deficiencia en su cuerpo, que necesita médico atención, y una dolencia es aquella en la cual está pasando por problemas matrimoniales, problemas de familia, problemas en su trabajo, en su vecindario, y hay problemas, y esos problemas causan dolencias. Entonces Jesucristo venía y aliviaba todo esto. Ahora, en el verso 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí podemos ver el corazón de Jesús. Jesús se compadece de todo ser humano, no solamente de una u otra persona. Jesús se compadece de usted, de todos, de aquellos que no conocen a Dios, de aquellos que no lo han conocido. Él se compadece de ellas. Él tiene mucha compasión por cada persona, por la situación que la persona está llevando, o la persona, muchos tienen ahorita muchas dificultades, muchas ansiedades, muchos problemas. Entonces Dios tiene compasión de cada uno de ellos. Muchos tienen serias enfermedades, y Dios siempre ha tenido compasión de ellas. Cuando Jesús vino a este mundo, Jesús, hombre, como un hombre, Él estaba limitado a hacer cosas como el Dios Padre Todopoderoso. Por ejemplo, Dios Padre siempre ha estado sentado en su trono, pero Él envió a su Hijo, y su Hijo tuvo en este mundo ciertas capacidades para hacer nada más como hombre, pero como Dios, como por ejemplo Dios puede, si Él quiere, hablarle a cada persona en este momento, pero Él no lo va a hacer. Así como cuando Cristo fue bautizado, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Bueno, como ustedes ven en Mateo capítulo 3, allí se oyó una voz, todos escucharon esta voz. Pues Dios puede hablarle al mundo entero con su voz, pero Dios no va a hacer eso. Él está en su trono y Él no necesita levantarse para hacer nada. Él da la orden y de Él salen las reglas, las leyes, los estatutos. Él ordena, Él manda y las cosas suceden. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego en el versículo 2, ahí en Génesis capítulo 1, dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pues aquí podemos ver que Dios está sentado en su trono y el Espíritu de Dios vino
y dijo, sea la luz, fue la luz. Pero en esta ocasión, Dios vino a este mundo en forma de hombre, en Jesucristo. Por eso es que Dios Padre es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en este momento está obrando el Espíritu Santo, porque Jesús dijo en Juan capítulo 16, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré con vosotros. ¿Quién es el que está con nosotros? El Espíritu Santo. Él es el que está con nosotros. Pero en Mateo capítulo 9, aquí en el verso 36, dice, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. Ahora, Jesús muy bien quiso ver alcanzado a todos, pero estaba limitado solamente en los lugares que Él entraba. Y en los lugares que Él entraba había sanidades y había libertad de aquellos que estaban en cautiverio. Entonces, Jesucristo, cuando vino predicando el evangelio del reino, y Él venía hablando acerca de lo que va a pasar después de esta vida. El reino de Dios no es de compararse a los reinos de este mundo. Dios el Padre está en su reino, y por eso la oración dice, venga a su reino, hágase su voluntad. Ahorita Dios reina, y en este momento nosotros predicamos el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque queremos darle a saber a todo mundo que el hombre puede tener la vida eterna, puede vivir para siempre. En otras palabras, estamos en estos momentos viviendo como un peregrino. Somos extranjeros, somos peregrinos en este mundo. Nos espera algo maravilloso, algo mejor y más grande. Por eso es que en este momento, en estos tiempos, y como dije, quiero hablarle al pueblo del Señor, a la iglesia que se reúne aquí en Antioquía, que es la Iglesia Bautista Antioquía de Segovia. Le estoy hablando a usted, mi hermano, a usted, mi hermanita, que Dios anda buscando ayuda para que usted y yo podamos compartir el reino de Dios, el evangelio del reino. Ahora, sí, pero nosotros no tenemos poder para sanar a nadie, o no tenemos poder para aliviar las dolencias de nadie, pero déjeme decirle que Jesucristo, su Espíritu que ha mandado en nosotros, Él es el que hace la obra y Él es el que hace el cambio en la vida de aquellos que están sin pastor. Si usted se fija en el versículo 36, ¿por qué es que tuvo compasión? Porque las ovejas estaban desamparadas. Aquí la Biblia me dice en el verso 36 que estaban dispersas, que no tienen pastor. Cuando Cristo vio la multitud, Él miró la grande necesidad de que hubiera pastores que pudieran pastorear, que pudieran alientar, que le pudieran dar ánimo a las ovejas. Porque las ovejas en sí son muy frágil, débil, nobles, seguidoras, pero también, como en estos casos de la pandemia, me preocupa qué es lo que usted está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo se está comportando? Dios es el que tiene cuidado de nosotros, pero Dios ha levantado obreros, pastores, para poder apacentarlas
y para poder alimentarlas y para poder darles a ellas aliento para que sigamos adelante. Ahora, Dios no quiere que usted sea una ovejita todo el tiempo. Usted tiene que crecer, usted tiene que madurar, usted tiene que llegar al punto de que, ok, ya conozco las doctrinas, ahora, ¿qué necesito hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Bueno, si usted se fija en el versículo 37, dice, entonces les dijo a sus discípulos, les dijo, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Lo que les dijo Jesús a sus discípulos, porque para poder ministrar o para poder hacer la obra del ministerio, usted necesita primero que nada ser un discípulo. Ser discípulos de Jesucristo. Y todos podemos trabajar en la viña del Señor. Jesús dijo, rogad pues al Señor de la mies. ¿Para qué? Para que Él envíe obreros a su mies. Usted, como miembro de la Iglesia Antioquía, usted es un obrero, una obrera. Pero mi pregunta es, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y si Dios nos tiene en hogares, primero que nada tenemos que alcanzar a los nuestros, aquellos que están cerca a nosotros. Tenemos que nosotros enseñarles que no dejen al Señor, que no se vayan apartando de Dios, porque es muy fácil ahorita apartarse de Dios como no están viniendo a la iglesia. Entonces, ¿quién está encargado? Usted está encargado. Su esposo, su esposa, los hijos mayores, estamos encargados en velar y cuidar de la mies que le pertenece a Dios. Hay mucho trabajo. Entonces, la exhortación de esta tarde es que Dios anda buscando obreros, anda buscando personas que se involucren en el trabajo de Dios. Y hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo para usted, para mí. Jesús dijo, la mies es mucha. Y luego también dijo, las ovejas andan desamparadas, andan dispersas, sin pastor. Usted puede ser aquella persona que ministre para poder traer al redil aquella persona que le pertenece a Dios, porque la mies y las ovejas le pertenecen a Dios. Todo es de Dios, y usted y yo, como Jesucristo, no podemos nosotros alcanzar así a todo el mundo como quisiéramos. Fíjese algo interesante. En 1954 se dice que el pastor evangélico Billy Graham, él era uno de los más influyentes predicadores del siglo XX. Él murió a la edad de 99 años, pero él le predicó a más de 210 millones de personas en todo el mundo. A Billy Graham le llamaban el embajador de Dios. Y en 1954, aproximadamente 100,000 personas vinieron a escucharlo predicar aquí en el estadio de los Yankees. Entonces, lo que una persona puede hacer y alcanzar. ¿Qué es lo que una persona puede hacer y alcanzar cuando hemos sido redimidos 100%
por nuestro Señor Jesucristo, bastante. Si esta persona pudo hacer eso, pues Dios también le puede hacer a usted y le puede ayudar a usted a alcanzar aquellas personas que están dispersas, que están sin pastor. Y Dios dice, hay que rogarle a Dios que Dios envíe. Y la verdad es que tenemos una grande necesidad de que Dios levante obreros en su mies. ¿Ok? Voy a orar por usted para que Dios le ponga en su corazón siempre estar preparado, listo para presentar el Evangelio del Reino. ¿Cuál es nuestra predicación? La predicación de nosotros es que Jesucristo vino a dar su vida en rescate por la nuestra. El trabajo de Jesús, aparte de predicar el Evangelio del Reino, sanar enfermos, quitar todas dolencias, fue ir a la cruz del Calvario. Entonces, cuando Él fue a la cruz, Él fue a dar su vida en rescate por la nuestra. Y es por eso que cuando comenzó su ministerio, se dice, el reino de Dios se ha acercado. Y también dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios. Entonces, predique y hable acerca de que este Jesús que murió, y si nosotros por fe lo aceptamos, lo recibimos, Él viene, entra en nuestra vida para hacer habitación en nuestro corazón y después nos hace nuevas criaturas para poder trabajar en el ministerio con el Señor y poder alcanzar a aquellos que todavía no han hecho una decisión o ayudar a aquellos que se han apartado de la viña del Señor porque han sido débiles, porque no han buscado a Dios. Usted que ya es maduro, usted que ya conoce a Dios, le invito a que comience a trabajar en la viña del Señor. Señor y Padre nuestro, tú que estás en los cielos, Dios en la tierra, en todo lugar, levanto al trono de tu gracia a tu pueblo, Señor, que se reúne en este local, porque tú te los has ganado con tu sangre y son tuyos, Señor. No son mis ovejas, son tus ovejas. Te las pongo en tus manos santas para que tengamos el mismo sentir tuyo, esa compasión, ese amor hacia los demás, y que podamos juntos trabajar, no en ver el mal de nadie, pero en ofrecerte a ti, Señor, al reino de Dios, donde va a haber paz, va a haber felicidad, va a haber gozo, va a haber alegría y sobre todo la vida eterna, donde no se terminará más la vida. Ahora Dios, tú usa a mis hermanos, a mis hermanas, a los jovencitos, a los niños, que podamos todos, Señor, unidos, trabajar en esta obra tan grande que tú nos has dejado para trabajar. Te pido que tú mandes obreros que puedan trabajar en la viña tuya, Dios, en este lugar. Dios, danos las palabras y siempre danos, Señor, la sabiduría para poder hablar y decir aquellas cosas que solamente traigan honra y gloria a tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga esta preciosa tarde. Amén. Gracias por estar atentos a los videos. Esperamos que pueda suscribirse. Y también, si usted tiene alguna necesidad de oración, por favor, mándelos en el comentario y estaremos orando por ustedes.